Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios en esta mañana. Hoy vamos a estar estudiando sobre el tema de comunión y comunidad. Comunión y comunidad es la segunda lección de este leccionario 39. Pero antes, como siempre, cada semana les recuerdo que seguimos bajo la amenaza del COVID-19. Estados Unidos está viendo un rebote tremendo de casos de COVID-19, especialmente en los estados de Florida, Texas, California y Arizona, pero en todo Estados Unidos son sobre 60,000 los contagiados en el día de ayer y más de 800 muertos por el COVID-19. Esto no es broma, es cierto que son el porciento de los que son afectados y mueren es bien bajito, es cierto, no es tan mortal el virus, pero es sumamente contagioso, y como no sabemos a quién va a matar, o quién está débil, o quién se va a complicar, por favor, vamos a cuidémonos mucho, no nos vayamos a confundir. La pandemia no se ha acabado, no salimos de la pandemia, estamos saliendo de la casa a trabajar, a ir a las tiendas, pero salimos con la pandemia alrededor de nosotros. No, por favor, no olvidemos. Miren, hablando de este asunto de la pandemia, estamos pidiendo la oración por el exobispo, el hermano Luis Rincón, y su esposa Alexandra Perdomo, ellos están en Miami. Los dos están con COVID y los dos están hospitalizados. Ustedes saben que cuando la situación pasa al hospital está un poco complicada. Así que por favor, vamos a poner al hermano Luis Rincón y a su esposa Alexandra en oración. Todo el mundo en oración para que el Señor los saque de esa situación difícil por la que están pasando. Antes de continuar adelante, que ya que vamos a estar tocando el tema de la iglesia, porque las lecciones para este trimestre, para la primera parte, son desafíos de la iglesia del siglo XXI. Así que vamos a estar hablando de la iglesia y vamos a escuchar al hermano René González, que nos va a estar hablando que nos va a estar cantando acerca de mi iglesia, hermano René, mi iglesia, ¿ok? Así que permítanme un momentito regresar a donde, y ya mismito vamos a estar escuchando. Escuchemos entonces al hermano René González en mi iglesia, ok, ya mismito. Ok, estamos listos. Antes les llamaban la Esa no es, perdónenme. Escogí la que no era. Mi iglesia, ahora sí. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que plenamente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su vida
iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. No sabemos por qué se detuvo de momento, pero vamos a continuar entonces con la clase de hoy, comunión y comunidad. Comunión y comunidad. Ya vimos lo que queríamos informarles acerca del COVID y recuerden, no olviden al hermano Luis Rincón y su esposa Alexandra, que están muy enfermos, hospitalizados por COVID. Discúlpenme un momento que hay algo aquí extraño. Ok, ahora sí. Comunión y comunidad. Comunión y comunidad. Esa es la lección de hoy, comunión y comunidad. Si ven la imagen que tenemos al lado, tenemos la imagen clásica de los dos burros que se querían comer una paca de heno, pero no se podían poner de acuerdo, hasta que reflexionaron y se dieron cuenta que, mira, si nos ponemos de acuerdo, nos comemos la paca de este lado primero, luego nos comemos la otra, y todo salió bien. Pues a veces nosotros pues actuamos de tal manera que no nos queremos poner de acuerdo. Comunión y comunidad. Nuestra sociedad, la sociedad actual, afirma y premia, permítanme un momentito, afirma y premia el individualismo. Esa es la forma de vida de esta sociedad. Esta es la forma de vida de esta sociedad moderna y posmoderna en la que nosotros vivimos y que de alguna manera se manifiesta en la iglesia. Y esta sociedad afirma el individualismo. La teoría clásica, antes de que llegara el modernismo y llegara el individualismo, afirmaba que el hombre es un ser social por naturaleza. Aristóteles definía al hombre como un ser social por naturaleza, como un ser que no se puede explicar fuera del ámbito social, y él lo llamaba un sum politikon.
A partir de la modernidad nace la individualidad dentro del humanismo, que se fortalece aún más en la posmodernidad. El individualismo es el pensamiento favorito de los políticos modernos. Es la forma de pensar que se resume en el proverbio un hombre, un voto. Si los políticos pueden mantener separados a los votantes, pensando individualmente en lugar de colectivamente, entonces eso favorece sus intereses, porque no van a tener que un país entero detrás de ellos pidiendo y exigiendo. El individualismo entonces favorece la autonomía, y eso pues de alguna manera uno podría decir, pero es que eso es bueno, ok, favorece la voluntad individual, pues muy bien, eso también de alguna manera es bueno. Por eso es que podemos decir que el individualismo entonces es tentador. Yo puedo hacer lo que yo quiera, no me cuido de lo que piensen los demás, o si perjudico a algún inocente. Y yo naturalmente no juzgo. Yo no juzgo a nadie. Pero es yo, primero yo, segundo yo, y tercero pues yo también. El individualismo naturalmente, por ese pensamiento pues así, por decirlo de alguna manera, yoísta, contribuye al egocentrismo, y va en contra de lo que se llama el trabajo en equipo. Los que hayan jugado baloncesto, que nos estén escuchando, saben que eso es un juego de conjunto. Hay que planificar estrategias para poder anotar, pero eso no se puede hacer solo. Cuando tenemos a un jugador dentro de un equipo que tira, como diríamos en el argot del baloncesto, que tira hasta las tenis, porque es tira y tira y tira, que no le pasa la bola a nadie, esa persona puede anotar 30 o 40 puntos, pero su equipo no va a ganar, porque se requiere la colaboración del equipo para que se consiga la victoria. El individualismo entonces es egocentrista y va en contra de esta forma de pensar de equipo, y va en contra de la satisfacción del alcanzar la meta tomado de la mano con otros, como los niños del anuncio de síndrome de Down, que cuando uno se cae, todos los demás se van, lo ayudan a levantar, y todos se cogen y se entrelazan y cruzan la meta juntos, y se sintieron extraordinarios. Eso no es un pensamiento individualista. Cuando uno puede contribuir a la felicidad del prójimo, a elevar la calidad de vida del prójimo, eso produce una enorme satisfacción, y la satisfacción produce felicidad. Pero el individualismo, por el contrario, alimenta la soberbia, que es enemiga de la humildad, y por lo tanto el individualismo nos aleja de familiares, del cónyuge, de amigos, y nos coloca en una posición difícil en el trabajo frente a otros compañeros, porque todo que solamente estamos pensando en nosotros mismos. Y también cuando tenemos que hacer un trabajo como grupo, lo que llaman un trabajo grupal en las universidades, tener a un individualista en el grupo es un problema, porque esa persona siempre va a estar pensando nada más que en lo que puede sacar de ese grupo. Lamentablemente, desafortunadamente, el individualismo ha llegado a la iglesia. El individualismo de la sociedad que nos rodea ha llegado a nuestras congregaciones, y algunas de ellas se han convertido en una reunión de individuos, pero no son una comunidad, y no hay comunión entre ellos. El lema favorito de estos grupos es: la salvación es individual. Y aguanten ahí un momentito. Pero hermano, la salvación es individual. Es cierto, pero ¿es esa toda la verdad? Que la salvación es individual. ¿Es esa toda la verdad?
¿No es eso una forma de alimentar el individualismo en contra de lo que sería el equipo o como lo llama el apóstol Pablo, el cuerpo? La realidad es que si vamos a contestar esta pregunta, tal vez tendríamos que utilizar una frase que ahora tomo prestada de mi maestro, el reverendo Samuel Solivan. La respuesta probablemente va a ser sí y no. La salvación es individual, sí y no. Pero no se preocupen, lo vamos a ver en el transcurso de la clase de esta clase hoy. Hoy las congregaciones comparten mediante la adoración, los retiros, el ofrendar, escuchar la palabra de Dios, cantar, pero existe ahí necesariamente comunión. En verdad hay comunión, en realidad hay una comunidad. Se está adorando como comunidad, o yo estoy cantando para el oírme, o yo estoy cantando para destacarme. ¿Existe comunión y existe comunidad? No necesariamente. ¿Conforman esas prácticas necesariamente una comunidad? No necesariamente. Asistir a la iglesia y reunirnos y ir los domingos, los martes, los jueves es un signo de unidad y de comunidad. No necesariamente. Puede ser signo de costumbre, de que no tengo otra cosa que hacer, de que me gusta, voy. ¿Por qué? Porque pues allí me entretengo o salgo de la casa, pero soy parte de una comunidad y soy parte de una comunidad que vive en comunión unos con los otros. No necesariamente. La comunión y la unidad de la iglesia fueron la oración de Jesús antes de ir a la cruz. En Juan 17, 21 al 23, Jesús dijo lo siguiente en esta oración extraordinaria, y esta es una oración, oigan bien, para los creyentes de todos los tiempos, porque Jesús dice, no solamente pido por esto, sino por los que han de venir luego. Vamos a escucharlo en palabras de Juan, y voy a leer de la versión Reina Valera. Mas no ruego solamente por esto, se está hablando Jesús, es una oración, está orándole al Padre. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que incluyen que a los discípulos que estaban allí con él, pero también a los creyentes que vinimos después. Así que ahí estamos incluidos todos nosotros. Y Jesús dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Miren qué pensamiento extraordinario es? ¿Pero para qué es esa gloria? Para que sean uno. Para que sean uno así como nosotros somos uno, dice Jesús. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La pregunta que debiéramos hacernos, que debiéramos reflexionar en esta mañana es, ¿somos nosotros, la iglesia del siglo XXI, la contestación a esa oración de Jesús? Porque sabemos que la iglesia del primer siglo fue la contestación a esa oración, pero ¿y la iglesia del resto de los siglos? La iglesia de los próximos 20 siglos. Y lo que nos compete a nosotros, somos nosotros, la iglesia del siglo XXI, la contestación a esa oración de Jesús. Esa es la clase de hoy. Comunión es relación. Es participar de algo que es común para todos. Como cuando una iglesia unida canta junta, al unísono, para adorar. Y probablemente no exista experiencia más extraordinaria
que estar en medio de una iglesia que adora junta, que todos están cantando, que todos están entregando su corazón, que todos están entregando sus fuerzas para adorar al Señor que los salvó. Así que eso es vivir en comunión. Comunidad, por otro lado, es comunidad. Estamos definiendo los términos del título de la clase, comunión y comunidad. Comunidad es entonces comunidad. Es un grupo, la comunidad es un grupo que comparte elementos comunes, que se caracterizan que tienen unas características que son fáciles de reconocer. Por ejemplo, en la iglesia, las cosas que caracterizan a la comunidad, a la iglesia como comunidad: la fe, por eso las famosas declaraciones de fe que aparecen en los reglamentos y en los libros conciliares. La fe, ¿qué es lo que nos define? Creemos en un Padre, creemos en la Trinidad, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la segunda venida. Ese tipo de cosas esa es la fe. También que tenemos todos el mismo libro, el libro de reglas, de fe y de conducta, que es las Sagradas Escrituras. Este es el libro de los creyentes. Hasta Mahoma nos llamaba la gente del libro, aunque claro, él decía que el libro no era el correcto, que había que ir al Corán para averiguar que era el libro correcto. También nosotros como cristianos compartimos formas de adoración. Cada congregación, y depende de la denominación y del lugar del mundo y la cultura, cada denominación tiene su forma de adorar. Pero esa comunidad de fe comparte esa forma de adorar. Yo he visto iglesias que adoran en silencio. Silencio absoluto. De hecho, muchos de los creyentes de la iglesia perseguida hoy, aunque quisieran adorar tal vez a viva voz, con todas las fuerzas de su corazón, no pueden. Y van a los lugares escondidos a adorar en silencio. Y se beben las lágrimas adorando. Y el Señor recibe esa adoración también. También los creyentes compartimos que la misma divinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Al menos las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, todos creen en la Trinidad, así que compartimos la misma divinidad, compartimos que un mismo sistema de conducta. Para los creyentes de todo pueblo, lengua y nación, mentir no es correcto, robar no es correcto, andar en chismes no es correcto. Así que hay una misma forma de conducta y hasta un lenguaje común. A veces uno escucha en televisión a alguien hablando y dice, ese fue creyente. ¿Por qué? Porque su lenguaje lo delata. Ese fue creyente. Están hablando unos a los otros y pueden estar diciendo lo que sea y de momento le dicen a otro, varón, pero mira varón, y tú dices, ese fue cristiano. Hablan de gracia, hablan de Dios Padre, no dice, ese fue cristiano, aunque ahora no esté en la iglesia, su lenguaje lo delata porque los creyentes tenemos un lenguaje común. Así que la comunidad comparte elementos comunes. También comparte una relación de pertenencia. Si usted no piensa que pertenece, no está en la comunidad. Tiene que haber una relación de pertenencia. Yo pertenezco a este lugar, yo pertenezco a esta comunidad de fe. Tiene que haber entonces una conciencia, por causa de esa pertenencia, una conciencia de comunidad. No estoy solo. Yo no soy el llanero solitario, no estoy por ahí arriba y abajo en un corcel, hay un silver. Y no hay lugar para el llanero solitario en la iglesia del Señor. Tiene que haber una conciencia de comunidad. Nos interesamos en la iglesia. Los hermanos se interesan unos por los otros. Nos interesamos unos por los otros. ¿Cómo estás? ¿Qué necesidad tienes? ¿Necesitas ayuda en esto? Se interesan unos por los otros y se comparten los problemas y los intereses.
¿Cuántos necesitan la oración y se levantan la mano? Hermano, por favor, ore por mi hijo que está andando en malos pasos. La hermana pide la oración, vamos a orar ahora por su hijo, pero además queremos llevarnos todos como iglesia al hijo de la hermana tal que está andando en malos pasos. Nos interesamos, compartimos problemas, intereses, nos hablamos. Eso es lo que forma una comunidad. Ya esta parte la vimos. Algunos han postulado que son necesarios 4 elementos para formar una comunidad. 4 elementos. Esto viene de las ciencias sociales. Para que haya comunidad son necesarios, dicen ellos, 4 elementos. Primero es membresía. Hay que pertenecer. Hay que pertenecer. Yo no puedo estar de visita. Hay que pertenecer. Tiene que haber identidad. Yo me tengo que identificar con el grupo, con la comunidad. Tengo que conocer los derechos que tengo en esa comunidad y mis deberes, porque la comunidad requiere que haya deberes. Tiene que haber deberes. Eso es parte de ser miembro de una comunidad. O sea, el ofrendar y el pagar los diezmos, sin ayudar, cooperar, participar en los ministerios, es parte de ¿qué? De los derechos, también de los deberes que tenemos dentro de la iglesia como comunidad. Tiene que haber influencia. Primero, membresía. Segundo, influencia, que es la capacidad para inducir a realizar una acción conjunta. Es cuando nos lanzamos a una aventura juntos, a alcanzar algo juntos, a enviar un misionero a tierras lejanas juntos, como congregación, como cuerpo, a impactar una comunidad juntos, como cuerpo, como comunidad. Así que la influencia es indispensable. Tiene que haber integración. Si no hay integración, de nada nos va a servir la membresía. Tiene que haber integración. Es cuando nos volvemos uno. Cuando actuamos ¿qué? Como unidad, como equipo. Cualquiera que haya sido coach de equipos de equipos deportivos, cualquiera sabe que eso es esencial, y hasta que eso no se logre, esa unidad no va a funcionar bien. Hay que integrarse, tenemos que funcionar como uno, hablando todos en la misma dirección, empujando todos el carro en la misma dirección, todos trabajando por la misma meta, por alcanzar un propósito. Y finalmente tiene que haber compromiso de unos con los otros. Sin ese compromiso de estar pendiente de mi hermano, de ayudarlo, de levantarlo, de ver si está triste, de orar por él, de extender la mano. En los equipos deportivos uno ve eso. Usted los ve y se echan el brazo y si están, si hoy yo estoy jugando baloncesto y hoy estoy que tiro la bola y no veo el aro y nunca la bola se mete, me ponen en el banco y el que está al lado le echa el brazo y le dicen: no te preocupes, cálmate, relájate, ya me invito a entrar, la bola por el aro. Eso es compromiso de los unos con los otros, de ayudarnos a levantarnos, de ayudarnos a echar para adelante, de ayudarnos a alcanzar las metas, todos juntos, tomados de la mano. Así que para que haya comunidad son necesarios estos 4 elementos: membresía, influencia, esa es muy importante, capacidad para inducir a realizar una acción conjunta, integración y compromiso. Si alguna de estas falta, nos quedamos cortos de ser comunidad. Ahora, estamos hablando de la iglesia. Para que haya verdadera comunión es necesaria la comunidad. Oye, miren cuál es el problema que tenemos. Le hablamos a la gente de comunión
y de lo único que están pensando es que, mi comunión con Dios. Miren el pensamiento, mi comunión con Dios. Mi comunión, eso es individualismo. ¿Sí? Mi comunión con Dios. No, aquí no estamos hablando de ese tipo de comunión. Dentro de algunos círculos cristianos, entonces se afirma la comunión con Dios y de alguna manera se desdeña la comunión con el prójimo. De hecho, se usa la Biblia para rechazar estar demasiado cerca del prójimo, para estar muy cerca del hermano. Maldito el que confía en otro hombre, y sacan la escritura para decir semejante barbaridad. No, mi hermano, nosotros somos parte de ¿qué? De una comunidad. La comunión con Dios es importante. O sea, a lo mejor por eso es que algunos usan el ejemplo de la cruz, que la cruz tenía un palo vertical y un palo horizontal. El palo el vertical, algunos han dicho, pues es la comunión del hombre con Dios, pero el palo vertical, horizontal, es la comunión entre nosotros. En la iglesia tienen que darse las dos comuniones y una no se puede dar a expensas de la otra. Difícilmente podamos aceptar o se pueda decir que en realidad tú tienes comunión con Dios cuando no tienes comunión con tu hermano, cuando yo no tengo comunión con mi hermano. No podemos despreciar la comunión con el prójimo y muchísimo menos, por favor, utilizar la escritura para hacer creer a otro que Dios respalda lo que estás diciendo. No es así. Necesitamos la comunión con Dios y necesitamos la comunión con nuestros hermanos. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay comunidad. Y esto es importante que lo entendamos. Sin la presencia del Espíritu Santo no es posible la comunidad de fe. El Espíritu Santo es quien llama al pecador, es quien lo convence de pecado, es el que está susurrándole en el oído cuando está escuchando un culto en la calle, o está escuchando un mensaje en la radio, o está escuchando un mensaje por televisión. Es el que le susurra al oído y lo trata de llamar, y lo llama. Ven, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ven. Es el Espíritu Santo quien llama al pecador y quien lo convence de que está en pecado antes de que él dé el paso de aceptar a Jesús como su Salvador. Luego entonces que lo integra a la iglesia y le da el poder para vivir una vida victoriosa. No puede haber entonces comunidad sin la presencia del Espíritu Santo. No es posible. Lo que tendríamos sería como un club. Estoy hablando de la iglesia. Tendríamos un club donde nos reunimos y allí nos cuidamos unos a los otros y nos entretenemos unos a los otros. La comunidad parece ser la forma preferida de Dios. Cuando Dios crea al hombre, luego de que pasan unos momentitos y que él se da cuenta, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que le da que compañera, y luego le dice que se multiplique para que tenga hijos, para que tenga que familia y vivan en comunidad y no estén solos. No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios. Ahora, y esto es bien importante, para el pueblo de Israel, una vez que el pueblo de Israel se forma, el pueblo de Israel era una sociedad donde el valor de la comunidad iba por encima del valor del individuo. Y en este tiempo de individualismo, decir eso es una barbaridad. Pues para el pueblo de Israel, la comunidad, el pueblo, la asamblea, la iglesia, por decirlo así, del Antiguo Testamento, la asamblea, la comunidad, el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel era más importante que la comunidad, que el individuo. Y por favor síganme y no piensen en otra cosa. Miren un ejemplo, en Josué capítulo 7,
versos 8 al 13. El pueblo de Israel había hecho caer los muros de Jericó. En realidad ellos no habían hecho nada. Dios los aplastó, Dios los desplomó. Ellos ¿qué hicieron ellos? Pues obedecieron, dieron las vueltas que tenían que dar, tocaron al final, gritaron y tocaron las trompetas y aquello se cayó y tuvieron una gran victoria. Como tuvieron esa victoria tan extraordinaria, luego les tocaba ir a una pequeña villa que se llamaba Ai, Ai. Y esa villa, pues los líderes dijeron, pues mira, no tenemos que mandar a todo el ejército para allá porque esos son una villa, un pueblito. Y enviaron para allá al ejército para conquistarla y de allá vinieron huyendo. Los habitantes de Ai los dejotaron. Y Josué estaba desesperado y no sabía. Y Josué dice en Josué 7, 8 al 13. Ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ese es Josué orando. Josué está confundido, bien confundido. Y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Miren qué declaración más importante esta. El que pecó fue uno, se llamaba Acán, y de cómplice tuvo a su familia porque escondieron en la tienda, escondieron lo que se habían robado de la conquista de Jericó, manto babilónico y otras cosas. Uno era el que había pecado. Sin embargo, para Jehová, oigan, no estoy hablando del pueblo de Israel ni de su líder, para Jehová había pecado Israel, toda la congregación, y ellos eran culpables. ¿Cómo es posible? He ahí el valor de la comunidad para Dios y para Israel del Antiguo Testamento. Jehová continúa diciendo, por esto que ha sucedido, que Israel ha pecado, no Acán, oigan bien, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. ¡Wow! Si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Levántate, le dice a Josué, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Qué periodo de confusión tan tremendo. Israel ha pecado, pero el que había pecado era un solo hombre. ¿Qué importancia tenía la comunidad para Dios, para la nación de Israel en el Antiguo Testamento? Cuando Acán pecó, Dios declaró, Israel ha pecado. En el Nuevo Testamento, claro que esto se ve desde el Antiguo Testamento, Dios existe en comunidad y es el modelo para todas las comunidades. Dios existe ¿qué? En tres divinas personas. Dios existe por lo tanto en comunidad. Miren, son personas diferentes. Voy a saltar un momentito la diapositiva. Para que tengamos una idea más o menos, este es un diagrama, esto no es perfecto, ¿okay? Pero esto nos ayuda a entender. Son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. Pero el Padre es Dios. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Somos monoteístas
trinitarios los cristianos. Así que en ese sentido, el Dios nuestro no es el mismo Dios de Israel. El monoteísmo de Israel es lo que se llama como un monoteísmo radical. Dios es uno, y en ese sentido se parece muchísimo al monoteísmo radical de los musulmanes. Dios es uno. Por eso para los musulmanes hablar de la Trinidad es una blasfemia. Dios es uno. Pero para nosotros los cristianos, ¿Dios qué? Es uno, pero se manifiesta en tres personas diferentes. Sin embargo, esas tres personas viven en comunidad, en unidad y en inclusión. Es una comunidad en comunión y perfecta en amor. En una comunión perfecta de amor que vive la comunidad, lo que llaman en inglés Godhead, o sea, la divinidad. Así que esta comunidad de Dios es el ejemplo para todas las comunidades. Pueden ser personas diferentes, pero pueden ¿qué? Formar una comunidad. Pueden vivir en armonía, pueden vivir en comunidad y en comunión perfecta de amor. Y vamos atrás un momentito. Ok, ya todo eso lo vimos. La iglesia del primer siglo, estamos hablando ahora de la comunidad en el Nuevo Testamento, ilustra la comunión de la comunidad cristiana del primer siglo. Lucas, que escribe el libro de los Hechos, lo expresa en el libro de los Hechos de la siguiente manera. Y hago un breve paréntesis antes de entrar a lo que dice Lucas. Observen bien que esto es una iglesia que tuvo un crecimiento de 2500% en 3 horas. Pasó de ser un grupo de 120 a ser un grupo de 3120 en un momentito. Eso naturalmente trajo unos serios dolores de crecimiento. Muchos de los que vinieron de unas comunidades lejísimas se quedaron en Jerusalén, porque cuando uno vive dentro de una comunidad que vive en comunión, nadie se quiere ir. Estar juntitos y estar participar y compartir y orar juntos, eso, ellos querían quedarse allí. Pero esto trajo naturalmente unos dolores de parto, porque una iglesia que son 120, que se pueden suplir sus necesidades, de momento se convierte en una iglesia de miles de creyentes y seguían convirtiéndose. El Señor seguía añadiendo a la iglesia, sigue creciendo la congregación y de momento pues los recursos no dan y ya, pero el Espíritu Santo se va a encargar. El Espíritu Santo va a ayudar a resolver estos problemas de crecimiento. Las características de la iglesia del primer siglo, y vamos a ir sobre ellos en las Escrituras. Voy a tratar de que me dé tiempo para todo esto. Miren cómo dice Lucas. Estamos en el verso, vamos a comenzar en el verso 41 del capítulo 2 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra, está hablando de la palabra que Pedro predicó, que predicó un sermón ungido por el Espíritu Santo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Eso es un crecimiento brutal. ¿Qué caracterizaba a ese grupo, a esa comunidad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Pues probablemente hasta que se escribió el canon del Nuevo Testamento, ¿era qué? El Antiguo Testamento. La Torá, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y menores. Eso era que el libro, esa era la doctrina, pero que también incluía la doctrina apostólica, lo que ellos habían aprendido de Jesús y también lo que les había sido ¿qué? Revelado por el Espíritu Santo. Así que dice, perseveraban ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Luego decía, en la comunión unos con otros. La comunión unos con otros, de ese compartir, es muy importante. Ellos oraban juntos. Miren cómo sigue diciendo. En el partimiento del pan, en la celebración de ¿qué? De lo que nosotros llamamos la comunión o la Santa Cena.
y en las oraciones, compartían en las oraciones. Se hacía, hermano Pedro, ore por esto, hermano Juan, ore por esto, ayúdenos a orar por esto, ayúdenos a orar por mi familia, que ahora saben que hemos aceptado a Cristo y ahora ya no quieren que nosotros seamos más familia, o sea, nos están votando como familia. Partimiento del pan en las oraciones. Miren cómo dice: todos los que habían creído estaban juntos, comunión, y tenían en común todas las cosas. ¿Qué era eso de que tenían en común todas las cosas? Una iglesia con necesidad necesitaba ayuda. ¿Cómo se resolvía esa ayuda? Dirigidos por el Espíritu Santo, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Recuerden, esto es una iglesia que había crecido vertiginosamente. Dicen, perseveraban unánimes cada día en el templo. Recuerden que esta es una comunidad que nace dentro de la comunidad judía, así que iban al templo, pero también estaban ¿qué? En las casas. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Qué extraordinario. Y esta expresión que sigue ahí en el verso 46, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el famoso ágape, porque caracterizaba a la iglesia primitiva y que vamos a tocar al final brevemente. Comían juntos con alegría, había mucha sonrisa, había algarabía cuando se reunían, con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia de gente que humilde y sencilla. No había aspavientos, nadie se creía superior uno al otro. Y luego adoraban juntos. Dice en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Miren esto, que recuerden que ellos, ese pueblo había crucificado al líder de este grupo hacía unos días atrás. Hacía unos días atrás habían matado al líder de este grupo, pero el líder había resucitado. Dice aquí, gozaban ¿qué? Del favor, teniendo favor con todo el pueblo. Y esto es importante. Tenían el favor de todo el pueblo y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La conducta de comunión de esta iglesia, la conducta como comunidad de esta iglesia era tan atractiva que era como un imán, era como un magneto que atraía a la comunidad que los rodeaba y los conducía a la salvación. Porque cuando una comunidad secular ve a una comunidad, una verdadera comunidad cristiana, eso los atrae. Ellos quieren participar de eso. Pero mira cómo se cuidan, mira cómo andan juntos, mira cómo disfrutan. Pues eso los atraía, y entonces el mensaje de la palabra de Dios que fluía fácilmente. Y dice la escritura aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. San Francisco de Asís dijo en una ocasión, predica en todo tiempo y si es necesario, pues usa palabras. Predica en todo tiempo y si es necesario usa palabras. A veces el mejor mensaje, a veces no siempre el mejor mensaje es el testimonio. Es lo que los otros ven sin yo decir una palabra. Luego la palabra va a ser necesaria, pero ese siempre será el mejor mensaje. Predica en todo tiempo y si es necesario usa palabras. La conducta de la iglesia de Jerusalén era tal que eran un mensaje, eran un grito, eran un clamor a la conducta del resto de la comunidad. Y entonces el Señor que los atraía a la iglesia, los atraía y con el mensaje de la palabra de Dios, entonces alcanzaban la salvación. Es importante que nosotros entendamos
que esa conducta de la iglesia del primer siglo es la contestación a la oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17. Señor, que sean uno para que el mundo crea. ¿Cuál era el propósito de la unidad mostrada por la iglesia de acuerdo a la oración de Jesús? Porque no era para que estuvieran juntitos y se cuidaran con nosotros, eso también era importante. ¿Cuál era el propósito más importante? Era que el mundo viéndolos creyera. Que el mundo viéndolos creyera. Lucas describe esta congregación en palabras que son una respuesta sin duda a la oración intercesora de Jesús. Dice Lucas en Hechos 4:32, eran de un corazón y de un alma. Eso significa que armonía, unidad, comunión, eran de un corazón y de un alma, funcionaban como unidad, funcionaban como equipo, hablaban el mismo idioma, cantaban juntos, comían juntos, celebraban juntos, y las celebraciones de esta iglesia se hicieron notar en la comunidad. Y eso atraía a la gente. ¿Qué dice? Miren, cuando una iglesia, cuando una congregación vive como la iglesia del primer siglo, el mensaje del pastor es bien fácil, no tiene que pasar trabajo. Dice el verso 33 de Hechos capítulo 4, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles estaban en libertad, se sentían libres para hablar la palabra del Señor, porque había una iglesia detrás de ellos que respaldaba todo lo que ellos decían, y la comunidad lo sabía. Hasta los enemigos sabían que había algo distinto en esa comunidad. Qué importante es esto, hermanos. Siendo sensibles al Espíritu Santo, había desaparecido todo egoísmo y egocentrismo. Ninguno decía, esto es mío, esto me pertenece, esta propiedad está disponible para que alimentemos a la comunidad que está creciendo. La comunión de la comunidad de creyentes despejaba el camino para el ministerio de los apóstoles y para la proclamación del Evangelio. Con gran poder los apóstoles podían hablar, pues claro, tenían una iglesia que los respaldaba. El apóstol Pablo utiliza para referirse a la iglesia un término que nos permite a nosotros ver la unidad de la iglesia. Y es cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo. Esta expresión la va a utilizar en Romanos, en Efesios, en la carta a los Colosenses. En unas cuantas de las cartas Pablo va a estar hablando del cuerpo de Cristo. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿qué es un cuerpo? Es una diversidad de miembros, cada uno haciendo su función en armonía, funcionando como que, vamos a usar una expresión que es incorrecta, pero como un relojito, que cuando una de las piezas se sale del lugar, pues el reloj no funciona. Pero en este caso el cuerpo funciona como un reloj, pero no, en realidad funciona como el cuerpo que Dios diseñó, porque esto tiene un diseño inteligente. Tenemos uñas, tenemos dedos, tenemos manos, tenemos pies, tenemos órganos sexuales, tenemos cabeza, pelo, ojos, oídos. Todo funciona en armonía. Todos son distintos. Cada cual hace una labor diferente. Pero son un solo cuerpo. Romanos 12, 4 al 7. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, dice Pablo en Efesios 1, 22 al 23 y en Colosenses 1, 17 al 18. Y los gentiles, que en otro tiempo no eran parte, ahora son parte del cuerpo de Cristo también, de acuerdo a Efesios 3, 6. Y para que ese cuerpo funcionara bien, Dios repartió dones para edificar ese cuerpo. Todo lo hizo Dios perfecto, en armonía.
todo lo hizo bien. Todos los creyentes de todos los tiempos y de toda raza, pueblo, lengua, etnia, son parte de ese solo cuerpo. Colosenses 3:15. Solo cuerpo, un solo cuerpo, la iglesia, y está esparcida por todos los lugares del mundo. Algunos viven un evangelio más suave y otros la están pasando bien difícil, como los 150 millones de creyentes en la iglesia perseguida. Pero todos somos miembros de un solo cuerpo. Ahora, reduciéndolo a la comunidad, que es la congregación, es importante. Como congregación, entonces tenemos que funcionar como un cuerpo, como un cuerpo. Permítame volver atrás un momento. Un momentito, ya mismo seguimos. Pablo dice lo siguiente: el cuerpo es uno y aunque tiene muchos miembros, son un solo cuerpo. Parece un juego de palabras, pero es que Pablo quiere enfatizar. Los miembros del cuerpo no se pueden menospreciar, decir, pero no hace mucho. Tal vez nosotros en nuestra forma de pensar, digamos, alguna gente menospreciarán a los que recogen la basura. Y vamos a hablar de la comunidad en general. A lo mejor alguien podría menospreciar al que recoge la basura. Que pasen 2 semanas sin que la recojan. Para que ustedes vean el caos que se arma en el país. Que no se recoja la basura. O sea, ningún hermano debe despreciar al otro porque no predica mucho, o porque no canta, o porque no sabe leer. No. Cada cual haciendo su función dentro del cuerpo. Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, dice el apóstol. Aunque su función no parezca ser tan importante. Y dice Pablo que Dios dio mayor honor. Miren esto que interesante. Dios dio mayor honor a los miembros que consideramos menos dignos, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino cuidado y protección. Cuidado y protección. Cuidado y protección. De manera que, si un miembro padece, dice el apóstol, todos los miembros se duelen con él. Se supone que sea así, hermano. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Un creyente debe disfrutar de los logros de los hermanos. Si el hermano le diera un aumento de sueldo, lo colocara en una posición de autoridad, ¡qué bueno! ¡Aleluya! Si el hermano está pasando un momento difícil de enfermedad, un momento difícil con sus hijos, solidaridad, juntos. Vamos, te vamos a ayudar, no te vamos a dejar solo. La imagen del cuerpo es un excelente ejemplo de comunión en una comunidad diversa. Cuando nació la iglesia de Jerusalén, la iglesia del primer siglo, había judíos de todas partes del mundo conocidos, cuyas vidas habían adoptado las costumbres de su cultura, incluso hablaban otro idioma. De esa multitud de lenguas y costumbres nació una iglesia que vivía en comunión y comunidad. Esa es la labor que el Espíritu Santo hace en una iglesia dispuesta para Él. Pero la iglesia tiene que estar dispuesta a permitir que el Espíritu Santo obre. Y finalmente, el ágape, que incluía la cena del Señor, era una cena comunitaria. Recuerden que había dificultades económicas en la comunidad del primer siglo. Era una comunidad que vivía en unidad, que se abrazaban y se besaban. Y naturalmente, ya ustedes saben, eso fue motivo de burla de la comunidad alrededor, ya cuando había pasado el primer siglo. Pero ante los ojos de la comunidad eran
ante los ojos de la comunidad exterior eran una comunidad feliz, unida por la comunión del Espíritu de Dios. Como asamblea eran admirados y la gente los miraba con asombro. En palabras de Marcos Vidal, el cantante español, ellos, los que estaban desde afuera, decían: mirad cómo se aman, miren cómo se aman. Era una comunidad que admirable. Y me gustaría que, ya que estamos mencionando al hermano Marcos Vidal, permítanme un momentito tomar una oportunidad para que escuchemos esa canción. ¿Qué dirán hoy la comunidad? Ya mismito vamos a verlo completito. No, ese no es. Ese no es. Es este. Escuchemos al hermano Marcos Vidal Pensé al principio, ¿no? en la canción. Llevar al principio. En la canción cristiana, es la canción espiritual cristiana, una canción extraordinaria. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes admirables se decía, ver cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ver cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que si a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia humana, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si
inyectable para combatir el envejecimiento ha sido aprobada por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos. No usen la. Sí, es difícil. Se nos coló Selimar. Volvemos a la clase, ¿ok? Estamos terminando. En conclusión, el individualismo que se ha adoptado en muchas congregaciones no es sino una teoría comprada del modernismo y es pecado. La salvación es individual, es cierto, pero tiene un componente colectivo. Yo estoy obligado por comunión, por ser la respuesta a la oración de Jesús. Yo estoy obligado a velar por el bienestar de mi hermano, a ayudarlo a llegar a la meta. A menos que seamos la respuesta a la oración de Jesús, no seremos capaces de transformar al mundo como lo hizo la iglesia del primer siglo, aún en medio de una terrible persecución. ¿Vamos a ser nosotros, la iglesia del siglo XXI, la respuesta a la oración de Jesús? Debemos reflexionar sobre esta pregunta. ¿Vamos a ser? Tenemos que vivir en comunión en medio de una comunidad. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Esta ha sido la clase para hoy. Necesitamos vivir en comunidad y en comunión, de manera que el mundo vea. De manera que el mundo vea. Recuerda, las herramientas para la victoria son la palabra viva. Las Escrituras nos dicen cómo vivir. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir conforme hemos sido indicados en las Escrituras, y la oración nos permite hablar con Dios y conocerlo como Él quiere ser conocido. Vamos a orar ahora en este momento, recordándoles a todos que si alguno quiere aceptar a Jesús como su Salvador, este es el momento. Vamos a orar por la hermana Blanca Rodríguez, enviamos saludos, que piden oración por fortaleza. Necesitamos oración por fortaleza para la hermana Blanca, que se encuentra enferma. Así que vamos a orar por ella. Vamos a orar por todo el que quiera aceptar a Jesús como Salvador. Vamos a orar por el hermano Luis Rincón y su esposa Alexandra, que están enfermos de COVID y están hospitalizados en Miami. Y vamos a orar por aquellos que se han descarriado y que quieren regresar al camino. Padre bueno, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Presentamos, Padre amado, las peticiones, Padre amado, de aquellos que nos han estado escuchando y viendo, Señor, y que han solicitado la oración. Mira a la hermana Blanca, que pide oración por fortaleza. Espíritu Santo, ve allá a ese hogar y toca a la hermana Blanca, fortalece su cuerpo, fortalece sus emociones, fortalece su mente, fortaleza para la hermana Blanca te pedimos, Señor, y para su esposo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Mira al hermano Luis Rincón, Padre amado, y su esposa Alexandra, hospitalizados en Miami por causa del COVID. En el nombre de Jesús te pido, Padre amado, que tú extiendas tu mano y toques, Padre amado, que toques al hermano Luis Rincón y su esposa Alexandra, los levantes de ese lecho de enfermedad, se puedan recuperar completamente y que no quede ningún efecto colateral, Padre amado, de esta enfermedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Salva a aquellos que te reciben como Salvador, Señor. Y Dios mío, reconcilia contigo a aquellos, Padre amado, que estaban descarriados y que regresan a ti. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado creyendo. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias por escucharnos. Recuerden que esta clase va a estar luego en nuestro canal de YouTube, Alfredo Luciano Lugo. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla y escribe algún comentario. Si crees que podemos mejorar algo, que siempre hay espacio para mejorar, te invitamos a que nos escribas. Así que los invitamos al estudio de la próxima semana. Y si no tienes que salir, recuerda, quédate en casa. Todavía estamos en pandemia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima semana.